armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Sometió las ciudades de Meluyen y Zala, y así como Cidanos. Después de esta se extiende una larga cadena de este a oeste, que más allá de esa alineación montañosa está el desierto, y después una ciudad de los Garamantes, llamada Teljora, y también Bedir y Jarama, la capital de los Garamantes, lugares todos los cuales han sido sometidos por las armas de Roma, habiendo sido conquistados por Cornelio Balbo. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Ya sabéis que ahora estamos también en formato vídeo en nuestro canal de YouTube. Hoy viajamos a la antigua Roma, bueno, más bien viajamos al corazón de África de la mano de Federico Romero. ¿Qué tal, Federico? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí de nuevo con la familia de Martes. Bueno, Federico, tú y yo somos juntos, ¿no? Empezamos un proyecto, un broma medio en serio un día con otros llamados divulgadores de la historia, en el que intentamos un poco acercar, ¿no?, la historia, sacarla de la universidad, del ámbito académico, al gran público, ¿no? Eso es lo que hacemos los divulgadores. Algunos, como tú y yo, tenemos carrera universitaria de historia, ¿no? Y nos sirve un poco para servir de enlace, ¿no?, entre lo académico y el gran público, y también gente por pasión a la historia, pues dedican su tiempo a divulgar la historia. Tú y yo somos de esta asociación, presidente, y yo era tesorero también, tenía ese cargo, ahora ya no ejerzo mucho, pero empezamos juntos en ese proyecto que cada vez crece más y produjo, ¿no?, una obra, un libro, en el que participaron muchos. Yo me iba a unir, pero no tuve tiempo. Me arrepiento de no haber hecho ese hueco en mi agenda para hacer el libro Az Urbe Condita. Sí, bueno, ya sabes que divulgadores de la historia ya somos un colectivo que empezamos unos 10 o 15 personas. Hoy en día, después de 3 años, creo que ya estamos cerca de los 100. Y bueno, somos empresas, periodistas, arqueólogos, profesores de universidad, recreadores, gente que lo que tiene en común fundamentalmente es su dedicación a la divulgación. Entonces nos pareció una buena idea juntarnos en un colectivo que se comunica internamente y que se apoya entre ellos. Entonces, gracias a eso, pues han surgido multitud de iniciativas, entre ellas nuestra revista DH Histórica, que sale todos los meses, la que tú también participas. Todos los meses hay algún artículo del blog. La idea de DH Histórica es vincularlo con los blogs de cada miembro. Con los blogs, pero no solo hay artículos. También hay artículos exclusivos también. Hace poco ya metimos, porque realmente la divulgación tiene una forma totalmente multimedia, entonces lo que decidimos es incluir también vídeos de divulgación, podcasts, reseñas literarias y, en fin, es una revista llenísima de contenido que, señoras y señores, es gratis y online. No sé cuántas de esas hay en la red. Pero bueno, y además con autores de primera, la verdad es que tiene un contenido. En mi perfil social hay enlaces a la revista cuando sale, siempre para que los oyentes lo puedan buscar si lo quieren, y si no en DH Histórica, en Google lo ponéis y os sale. También pondré un enlace a la revista, a la página de la revista, para que tengáis enlace a todas. Y bueno, también, Federico, yo ya no puedo salir en todo, porque si yo tengo formato podcast, formato vídeo, formato blog. Tengo que escoger dónde salgo. Sí, yo me acuerdo que cuando hablamos te dije, tienes que elegir uno que más te interese. Ahora, aparte de la revista, pues bueno, han surgido
centenares de cooperaciones y de apoyos entre los miembros que somos de divulgadores de la historia. Han surgido muchas historias, entre ellas, por ejemplo, Día de la Romanidad, que también ya está en su 3er año de celebración, aunque por el tema de la pandemia, pues este año hemos tenido que parar, que se celebra en toda España, Latinoamérica, también se celebra en Europa, en fin, ha adquirido un tamaño increíble. Y la última iniciativa fue también, el último gran proyecto, aunque ya repito que hay muchos, fue el lanzamiento de esta novela, Urbe Condita, con un fin benéfico. La escribimos entre 14 autores de divulgadores de la historia. Trata la historia de una familia, que es la familia de los Valerio, a lo largo de toda la historia de Roma, desde la monarquía hasta la caída del Imperio Romano en Occidente. Está dividida en esas 3 partes. Y bueno, siguiendo el hilo de unión de esta familia, pues hemos decidido contar un poquito algunos de los momentos más importantes de la historia de Roma. ¿Y qué tiene de excepcional este libro para que os estemos hablando hoy de él? Pues que todos los beneficios que corresponden a los autores que hemos escrito esta novela los hemos cedido íntegramente a la Asociación Historia, Arte y Cultura de Alcántara, que es una asociación que lleva años luchando por el mantenimiento y por la buena conservación de ese monumento a la romanidad que tenemos en la provincia de Cáceres y que, por desgracia y por la desidia de las administraciones, está bastante abandonado, ¿no?, a su propia suerte. Entonces, esta asociación, años luchando, necesitaba un empujón, necesitaba que le diéramos un poco de oxígeno y nos pareció una idea estupenda. La verdad es que ya a poco de salir, se agotó la primera edición y ya estamos en la segunda. Ya les hemos podido hacer entrega de los derechos muy recientemente de esos derechos que correspondían a la primera edición y muy ilusionados por agotar la segunda y volver a darles los derechos. Mismo que si no la conocéis, pues que la compréis y que la leáis, porque es una excelente novela avalada por la calidad de nuestra plataforma, Divulgadores de la Historia. Y muchos de ellos amigos también de Verum Artis y algunos colaboradores habituales. Al final esto es muy pequeño, todos nos conocemos. Pues, Federico, vamos hoy a viajar en el tiempo, ¿no?, y también en el espacio, porque este programa no va a hablar no solo de guerra, ¿no?, porque hay elementos militares, también partidas o campañas militares, sino también un poco de exploración y descubrimiento, es decir, de ese afán del ser humano, ¿no?, de conocer más allá de lo que ya conoce. El objetivo de la búsqueda me da igual, ¿no?, que sea solo científico, que sea científico y buscar también comercio, que sea científico y buscar tierras que dominar. Es decir, el afán del ser humano de ir avanzando, ¿no?, y de ir descubriendo más. Es lo que vamos a intentar un poco contar, porque tampoco hay muchos datos, ¿no?, de estas expediciones romanas. Es cierto que cuando hablamos de África, ¿no?, a mí me viene a la cabeza una frase que es Dr. Livingstone, supongo, ¿no? La famosa, ¿no?, búsqueda del nacimiento del Nilo. Y un poquito por eso yo ya sabes que tengo el blog de Historia y Roma Antigua y que estoy especializado en la divulgación de Tienes una página también en Facebook. Sí, se llama así, Historia y Roma Antigua, y bueno, tenemos la página en Facebook, tenemos la página en Instagram y en Twitter, ¿no? Y a veces me salgo de ahí, como la vez que, por ejemplo, vine a hablar del espionaje español en el siglo XIX, porque a los historiadores nos acaba gustando un poco todos los temas, ¿no? Pero en este caso opté por tratar este tema porque me da un poquito de rabia, ¿no?, que cuando pensemos en las exploraciones africanas siempre nuestra cabeza irremediablemente vaya a los exploradores anglosajones. Estoy pensando en David Livingstone, en Richard Burton, en James Peake, en James Grant, en Baker Stanley, en fin, son algunos. Todos, curiosamente, anglosajones. Cuando tratamos el tema de la exploración y, entre comillas, el descubrimiento del continente africano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a investigar te das cuenta de lo equivocados que estamos y en cómo nos han ido metiendo con el predominio de esa historia anglosajona, esa visión anglosajona de la historia, cómo nos han ido metiendo una visión que es errónea. Porque el Imperio Romano ya se había interesado por el corazón de África y 1700 años antes que toda esta gente se interesara por el corazón de África, ya habían llegado al corazón de África. Y no solo eso, habían vuelto para contarlo en múltiples ocasiones. Es más importante. A investigar en las fuentes, ¿no?, y a ver quiénes habían estado, a dónde habían ido y en qué había consistido, qué los había motivado, ¿no?
y para tratar de divulgar un poquito, pues que bueno, que la historia no solo es anglosajona, ¿no? Y que antes de ellos, pues, que realmente los anglosajones lo que hicieron fue seguir los pasos de estos viajeros romanos y que a su vez los romanos lo que hicieron fue seguir también la inquietud de otros que les antecedieron. Entonces, si quieres, podemos empezar. Empezamos por el comienzo, ¿no? Es decir, por lo más antiguo. Vamos a ir a antes de Cristo, bastantes años antes de Cristo, ¿no? Antes de nuestra era, para conocer un poco los primeros intentos, ¿no? De conocer la extensión o que era África, ¿no? Porque claro, ahora todo nos parece muy bonito, tenemos el Google Earth y si nos aburrimos y no podemos viajar, abrimos el Google Earth y vemos todo el mundo en un zasca, ¿no? Pero en aquellos momentos me imagino que un egipcio que sabía que existía al sur unas tierras con unas riquezas y unas materias primas muy interesantes, a lo mejor le interesaba acceder antes a esas tierras sin tener que hacer rutas por tierra, sobrecostes, pagar a intermediarios, y todo eso llevaría a una exploración, ¿no? Una exploración rumbo al sur, desde Egipto, por ejemplo. Digo Egipto porque básicamente es la cuna de la civilización junto con Babilonia. No, habrá oyentes que estarán pensando en China. Sí, China también. Y de hecho, Federico, no sé si escuchaste, es un programa que tenemos de China y Roma, hacía tiempo, grabado con Enol, que hablamos de las relaciones de los dos imperios, ¿no? Del imperio del águila y del dragón. Es apasionante. Si tenemos por ahí un mapa que yo creo que lo podemos sacar también, que no solo ilustra el comercio que Roma tuvo con China, ¿no? Sino también con toda esa parte africana y con la propia India, ¿no? Realmente el mundo de la antigüedad estaba mucho más globalizado de lo que pensamos. Lo curioso es que África siempre ha permanecido un poco desconocida, ¿no? Al resto de las culturas. Fíjate, no te voy a decir solo a Occidente, sino también a la India o a China. De hecho, se pensaba que era bastante más pequeña de lo que realmente era. Y por eso el faraón egipcio Necao II decidió encomendar a los fenicios. Los fenicios tienen un papel muy curioso en la antigüedad, porque realmente eran ciudades pequeñas que no tenían la potencia militar suficiente como para ser imperios. Y lo que hacían era muchas veces, aparte de dedicarse al tema comercial y fundar colonias por todo el Mediterráneo, poner sus flotas al servicio de otros imperios. Por ejemplo, el persa, para luchar contra los griegos, o en este caso la pusieron al servicio de Egipto. Entonces, podemos decir, Federico, así medio en broma, medio en serio, que era la Panamá actual, ¿no? Es decir, todas las flotas de barcos mercantes del mundo tienen algún barco con matrícula de Panamá. Algo parecido. Cualquier que decidiera hacer algo en el mar acababa tirando de los fenicios, que eran los que realmente eran los dueños del mar, ¿no? En Oriente Próximo. Entonces, lo que hizo Necao II fue encargar a los fenicios la circunnavegación de África, además partiendo del Golfo Arábigo. La leyenda cuenta que al tercer año de viaje consiguieron alcanzar el estrecho de las Colunas de Hércules y penetrar en el Mediterráneo. Aunque eso no está muy claro. El propio Heródoto duda de la velocidad del relato, aunque sí que hay certeza de que los fenicios estaban muy habituados a surcar el Mar Rojo y que llegaron con frecuencia a las costas de Somalia, porque era una fuente valiosa de mercancías para productos como perfumes, animales exóticos, esclavos, que luego llegaban a Egipto, y de Egipto pues, se distribuían por todo Oriente Próximo y el Mare Nostrum. Uh-huh. Otro gran antecedente también de carácter colonizador y comercial fue otro púnico, en este caso cartaginés, que fue Hanón. Y esto fue entre los siglos ya VII y IV antes de Cristo. Nos vamos acercando un poco a nuestra era, ¿no? Su expedición fue, no trató de circunnavegar África, en este caso fue distinto. Lo que hizo fue una expedición a la costa atlántica de África. Fue una expedición enorme porque estaba formada por 60 naves y tenía, dicen las fuentes, casi 30.000 personas. Sí. Por un problema de la escasez de provisiones, se piensa que no llegó demasiado lejos. Hombre, 30.000 personas en 60 barcos me parece un poco sobre. Hombre, si tienes en cuenta la tripulación que cada barco llevaba, si eran barcos más que de carácter militar, que de carácter comercial, sí, puede resultar exagerada, pero ponle que no sean 60, que no fueran 30.000. Sí, que fueran 3.000. No sé. 25 para aquella época, una multitud, ¿no? Lo que quieren dejar claro las fuentes es que fue una expedición importante.
expresar la fuerza de Cartago como potencia colonizadora y comercial, ¿no? Entonces, se piensa que por un problema de escasez de las provisiones no llegó demasiado lejos, aunque algunos autores ya te digo que sí que sostienen que llegó hasta el propio Golfo de Guinea. Plinio el Viejo, por ejemplo, da noticia de que a la vuelta trajeron a unos misteriosos hombres salvajes, que según lo que dicen textualmente, unos piensan que era referencia a una tribu de pigmeos y otros piensan que realmente lo que se estaba refiriendo era a los orangutanes. Sí, no, en esa zona gorilas. Bueno, perdón. Gorilas. No, de hecho, yo no sé si es que los trajeron, porque yo este Janón lo estudié en la carrera, si era que los habían visto en la costa a hombres peludos y grandes. Entonces, claro, ahora se vincula un poco al tema de los grandes simios. Estoy hablando de memoria, pero creo que es que llevaron pieles. Pues pieles. Entonces, no se sabe muy bien si es que estas pieles eran los pieles de estos animales o eran realmente pieles de personas. No dejan muy claro las fuentes. Sí, pero bueno, si eran así extrañas, serían pieles a lo mejor de simios, sí, yo creo que sí. En cualquier caso, esta expedición sí que sirvió para que se fundara una serie de colonias, sobre todo en la parte más cercana al estrecho de Gibraltar, y para expresar un poco el poderío marítimo comercial y la capacidad conquistadora que Cartago en ese momento, que era la dueña del Mediterráneo, pues quería dejar claro a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como todos sabemos, y después de las guerras púnicas, pues el dueño del Mediterráneo... los romanos ya. A Roma, y Roma no iba a permanecer indiferente al norte de África. Así que tras el establecimiento de las colonias cartaginesas y el posterior dominio y ocupación romana de la parte más al norte de África, se produjo un aumento del interés por conocer qué había al sur del Limes romano, ¿no? Bueno, como en todas las zonas a las que el Imperio Romano llegó, pues había una frontera. Lo que pasa es que las fronteras, en función del sitio en el que los romanos las establecían, tenían un carácter diferente. Por ejemplo, como hemos mencionado Paco y yo antes del vídeo, ¿no? En el Danubio, en el Rin, eran unas fronteras que estaban muy bien definidas, ¿no? En Britania estaban claramente definidas. Pero había otros sitios, como es el caso de África, en las que las defensas se planteaban en profundidad mediante el establecimiento de una serie de fuertes, dominio de los oasis, de las rutas comerciales, más que de una línea defensiva con respecto a los demás. La única línea defensiva que a mí sí me suena que existía unos muros, eran unos fosas, eran una especie de muros de arena, que era para dirigir un poco a las manadas, ¿no? Es decir, no te voy a parar, pero bueno, lo vas a evitar y ya te dirijo yo a un valle o un estrecho. Sí existía en la zona de Túnez y por ahí me suena haber visto esas fosas, o llamaban fosas, digamos, porque no era así una muralla, era más bien una especie de agujero o de arena amontonada. Al posible invasor o incursionista a ir por una zona determinada para ¿no? Sí, efectivamente, pues eso es lo que decimos, ¿no? Que se planteaba un poquito de una manera más global la frontera, ¿no? Entonces, bueno, los romanos sentían un interés fundamentalmente por dos cuestiones, como hemos dicho, ¿no? Para enviar misiones al otro lado de ese Limes, ¿no? Por una parte, el lógico interés económico en descubrir cómo eran las tierras de las que provenían mercancías tan valiosas como los esclavos, animales, maderas exóticas, piedras preciosas, oro, etcétera. Pero por otro también tenemos que añadir la necesidad militar de asegurar esa franja que era bastante estrecha y dominar las incursiones de los pueblos nómadas que habitaban al sur de estas fronteras, principalmente. De hecho, Federico, hay un tema aquí que podemos ya aquí hacer publicidad. Tenemos un artículo en Bellum Artis tuyo de hace ya sus 3 años, el uso de los dromedarios en el ejército romano, sí, que está muy vinculado a estas patrullas de defensa del desierto, ¿no? Es decir, ahí tenemos... Sí, dromedarios sobre todo para patrullar, claro, porque es un animal apropiado, más que para el combate, es muy apropiado para patrulla, sí. Para ese tipo de condiciones climáticas, porque no es nada bueno. El dromedario es un animal bastante desobediente, por lo menos por lo que he leído yo en la fuente. Yo no he tenido dromedario nunca, ni lo tengo que conducir, pero por lo que he leído, es un animal bastante desobediente, que en batalla tiende a hacer lo que le parece. Por lo que no se suele utilizar en contra de muchas ilustraciones que se ven por ahí, ¿no? Sí. No se suele utilizar. Bueno, a lo que se estaba comentando. Estos pueblos nómadas fundamentalmente eran los garamantes, los nasamones y los númidas. Y este último factor, el mantener a raya a este tipo de tribus, será el predominante en muchas de las incursiones de las que vamos a hablar. De hecho, el carácter de campaña militar, de intimidación más que de conquista.
Antes de hablar de estas incursiones contra los garamantes y otros pueblos del desierto, voy a hacer autopublicidad, ¿no? de mi Cayo Mario, y una parte de sus guerras, ¿no? Fue contra Yugurta. Y en el escenario del desierto sí que tuvo combates y usaron estas técnicas de movimiento, ¿no? De atacar y retirarse a lo profundo de los oasis del desierto, que tiene vinculación en gran parte con este programa y el deseo de ir buscando a los asaltantes más allá de la frontera, ¿no? Pues eso ya Cayo Mario lo hacía en la guerra contra Yugurta. Es decir, que vamos ahí uniendo puntos. Lo vamos a ver una y otra vez en diferentes expediciones, en diferentes épocas. Es decir, una vez ya que acabas sometiendo a la tribu que ha iniciado las hostilidades, pues a lo mejor coges un pequeño destacamento de la legión que has tenido para derrotarlos y te bajas 1.300 kilómetros al sur o te tiras 3 meses bajando al sur para ver qué hay más allá y conocer la tierra de los leones o Aguisimba o... En fin, lo vamos a ver muchísimo ahora. Según vayamos desgranando las expediciones, nos vamos a dar cuenta del afán exploratorio que tenían los romanos. Impresionante. Impresionante sobre todo teniendo en cuenta los medios que tuvieron en la época. Imagínate... climatológicamente África no era antes como es. Un poco, cambió, sí. Debemos imaginárnosla, sobre todo hasta el siglo III o IV después de Cristo, en la que le llaman algunos autores, como estoy leyendo ahora, por ejemplo, a Kyle Harper, el óptimo climático romano. Es una época que era bastante más lluviosa. Vamos a imaginarnos todo el norte de África un poco como, por ejemplo, el norte de la provincia de Cáceres, muy boscosa, con grandes bosques de alcornoques, de robles, en los que hay elefantes, en los que hay leones, en los que la agricultura tiene muchísima fecundidad porque la tierra, aparte de ser buena, está continuamente regada por esas lluvias y no está sometida a sequía. En fin, el clima era totalmente diferente, ¿no? Y bastante más favorable al desarrollo humano. Entonces, los romanos lo que hicieron fue ocupar una franja muy estrechita, que era la franja más fértil y menos y más favorecida, que era la franja más cercana al mar, ¿no? Sí. De hecho, algo que a mí siempre me llamó la atención y me gustó mucho, en prehistoria, cuando estudiábamos el arte esquemático, era las pinturas rupestres del Sáhara, cuando se hablaba de los nadadores, que de hecho sale en la película también El paciente inglés y en el libro, es el tema de, claro, que en la antigüedad había agua en el Sáhara y había nadadores, hipopótamos y todo, y es decir, es muy interesante esto porque, claro, nosotros podemos pensar, claro, que es una locura internarse en el Sáhara con los medios materiales de antes, pero bueno, había más agua, y como iremos viendo, y eso también hizo que hubiese unos pueblos que ahora son insignificantes, ¿no? Como los garamantes, que estarían en el actual desierto libio. Puede que ahora estarían forrados porque está todo el petróleo ahí debajo, ¿no? Pero en aquel momento vivían de la agricultura. Era un pueblo, digamos, agrícola, los garamantes. Sí, la verdad es que es fascinante el tema del clima porque, hombre, nosotros estamos ayudando a que cambie de una manera más rápida, pero el clima evoluciona... Cambia solo, o sea, también... y está detrás de muchísimos de los cambios históricos y de las épocas de crisis que conocemos. Por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza, Francisco, el siglo XVII. El siglo XVII, una de las causas de la crisis del siglo XVII, y no me quiero ir ahora de tema, es que fue una pequeña edad glacial. Las cosas fueron abajo, pero es que esto no solo afectó a Europa. Hay pruebas de que fue época de crisis también en China, de que fue una época terrible en Japón, de que a nivel mundial y debido por lo visto a una erupción enorme que hubo no me acuerdo ahora en qué, porque estoy hablando de memoria, en un volcán, pues bueno, la atmósfera se llenó de polvo volcánico, hubo menos radiación solar y las cosechas se vinieron abajo y el clima eso pasa menos, ¿sí? Cambia por culpa de estas erupciones. También pasó en el siglo VI en Roma, por varias erupciones que se concatenaron. Y cambia simplemente porque el eje de la Tierra puede a veces inclinarse un poquito más, un poquito menos, y eso provoca una evolución en el clima, no solo por la acción humana. Entonces, bueno, en este momento en el que estamos hablando... Acción humana como que no. La acción humana como que lo acelera, a lo mejor, ¿no? O lo retrasa en función. Lo que hace el ser humano, y yo siempre lo hizo, fue afectar a la geografía del lugar donde está, es decir, la antropogeografía, se llama algo así, cómo el ser humano modifica el paisaje. Eso siempre, por ejemplo,
hay gente que después nos acostumbramos, ¿no? Es decir, esto lo cuento porque tiene que ver incluso con la desertificación, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Asturias asociamos Asturias a los prados bonitos, esos prados verdes, entre bosques, pero con prados, ¿no? Pero realmente Asturias, el prado lo hizo el ser humano, con las vacas y con las cabras y las ovejas. Si no, sería todo bosque, no habría prados. Era un bosque, por lo visto. Siguiendo lo que estás diciendo, me está viniendo a mí a la cabeza, por ejemplo, todo el entorno de Cartago, del África proconsular, que estaba llenísima de bosques, se quedó prácticamente desertizada por la acción de los romanos. ¿Por qué? Porque necesitaban la madera de los bosques, que eran muy numerosos y muy abundantes en aquella época, para construir las naves con las que llevar el trigo a Roma, las naves canarias. Acabaron cargándose todos los bosques en torno a esa zona, en África proconsular. Acabaron desertizando y contribuyendo también a un cambio en el clima, ¿no? De hecho, esto que tiene que ver con el Sáhara que estamos hablando, hay Montesquieu, el famoso Montesquieu, era también, un historiador y tenía su teoría sobre la influencia del clima en los pueblos. Es decir, cómo los pueblos se alteraban por la influencia climática. Efectivamente. Y es muy interesante porque al final es lo que estamos hablando, es decir, la sociedad, ¿no? La cultura de un pueblo es la forma de adaptación al entorno en el que vive. Es decir, y eso es esencial. Es decir, si yo vivo en un entorno, voy a dar a una sociedad a lo mejor un ámbito más recolector, más cazador, un ámbito más agricultor. Y todo eso tiene que ver con el clima. Es decir, es importante porque al final el Sáhara, que es el que estamos hablando, cuando había agua suficiente, daba lugar a la agricultura. Cuando desapareció el agua, dio lugar a las incursiones, al pastoreo. Claro. Sí, eso es interesante. Bueno, pues si quieres empezamos hablando Empezamos ya con las expediciones romanas, que son... Empecemos a divagar. Sí, por eso. Empezamos con las 6 expediciones, que son las 6 famosas, pero pudo haber comerciantes... Hubo más, pero bueno, esas son las más conocidas y las mejor documentadas. Empezamos por la expedición de Cornelio Balbo el Menor, procónsul de África. Fue en el año 19 a.C., estamos hablando de tiempos de Augusto ya. Gracias a los textos de Plinio el Viejo, en su memoria natural sabemos que Cornelio Balbo sometió, y estoy citando textualmente, como has dicho tú al inicio del programa, a las ciudades de Melúlen y Zala, así como a Cidanus, que es el actual Gadames. Después de estas se extiende una larga... ¿Balbo de Cádiz o es otro? Sí, es Balbo el Menor. Historia romana y 2 Balbos. Balbo Mayor, que fue mano derecha de Julio César, y Balbo Menor, que fue que era su sobrino. Los dos vinculados a Cádiz. Efectivamente venían de familias de origen púnico, de origen cartaginés, y que pasan a dominio romano después. Sí. Tiene una historia política muy interesante que ahora si quieres la podemos comentar un poquito, ¿no? Más allá de la alineación montañosa está el desierto y después una ciudad de garamantes llamada Telgore y también Bedir y Garama, la capital de los garamantes, lugares los cuales han sido sometidos por las armas de Roma y habiendo sido conquistados por Cornelio Balbo. A pesar de estas palabras, Plinio el Viejo reconoce la falta de dominio real del territorio de los garamantes, porque dice, no obstante, ha sido imposible abrir la carretera en el país de los garamantes porque los bandidos de esta raza tapan los pozos de arena. A ver, la frase está, es una frase, pero tiene oro. O sea, esta frase es oro porque dice un montón de cosas con ese simple comentario. Para empezar, para un romano, si te das cuenta, la dominación de un territorio es abrir una carretera en él. Sí, claro, una vía romana. Está reconociendo la imposibilidad de dominarles y de no haber podido abrir una carretera porque lo que hacían los garamantes era quitarles lo más necesario que tenían, que era el agua. A pesar de que no fue una época tan seca como estamos mencionando, en África seguía siendo muy necesaria, sobre todo al sur de la cordillera montañosa del Atlas. No es lo mismo la franja costera que el otro lado de la cordillera. Sí. Entonces, hay cierto consenso en pensar que Cornelio Balbo no llegó al Níger y que tal y como se afirman en las fuentes, sino que simplemente llegó hasta Fesam, que está al sur del Magreb, en lo que hoy es el sur de Argelia y Libia. Otros, sin embargo, piensan que desde allí se dedicó con un pequeño destacamento de la Tercera Legión Augusta, que es una legión muy curiosa, que tiene una historia muy dilatada en África, y que marchó al sur en busca de lo que se llama la Tierra de los Leones. Y atravesó las montañas de Agagar y Tassili, siguiendo una antigua ruta caravanera, y que llegó a lo que actualmente es Mali. Yo animo que mientras estamos hablando de estos lugares, los oyentes
Pongan un mapita de África. Bueno, los que están en YouTube lo están viendo ahora mismo y los que están en iVoox pueden después escucharlo en YouTube. Bueno, porque para que se den cuenta de la magnitud del viaje, de lo que es andar a pie, estas distancias, y encima en medio de tribus hostiles, y luego volver para contarlo. Estaríamos justo más o menos en la frontera entre Mali, Argelia y Níger, por ahí. Pues sí. En el Sahel. Si lo miramos en un mapa, es impresionante cómo desde la costa pudieron llegar hasta tan adentro en África, ¿no? Lo que sí que se ha comprobado, y es un hecho comprobado, es que gracias a su viaje a África, a la vuelta a Roma fue honrado con una ovatio. Y Augusto no era especialmente dado a conceder honores a nadie, el patriarca. Así que, sinceramente, no era poco. Y que por las calles de la capital desfiló el botín de Libia y los prisioneros bereberes, acompañados de imágenes de las localidades indígenas sometidas, naciones subyugadas, oasis y accidentes geográficos. De Cornelio Balbo no sabemos en qué fecha murió, aunque sí que es conocida su brillante carrera en los ámbitos militar y político. Sabemos que se dedicó también a la escritura, hizo una especie de autobiografía, y que fue un activo constructor de edificios públicos en Roma y en su Gades natal, donde amplió la ciudad y ensanchó el puerto. De hecho, a su familia se debe la asistencia, estoy hablando de memoria ahora, pero creo que es el barrio de la Viña. El barrio de la Viña de Cádiz lo generaron ellos, lo construyeron los Balbo. ¿Vale? Y esta es nuestra primera expedición, que para empezar no ha estado nada mal. Claro, es una expedición exitosa, ¿no? Porque si tiene una ovatio que es parecido al triunfo, lo único que no hubo una batalla campal. Cambia el recorrido, cambia la escenografía, pero en el fondo es demostrar que fue exitosa esa campaña o esa misión. En la lista de honores una ovatio iba inmediatamente después del triunfo. En la época en la que ya estábamos hablando con Augusto, los triunfos prácticamente solo los pueden disfrutar los emperadores o los miembros de la familia imperial. Ya no están destinados a los grandes generales porque a la familia imperial no le interesaba que hubiera gente con suficiente prestigio como para disfrutar de los mismos premios que ellos. Entonces, a disfrutar de una ovatio era básicamente a lo máximo a lo que se podía aspirar en el plano militar. Sí, si no eras miembro de la familia república o en la época de Mario, que era más fácil, ¿no? Ya hay una familia imperial establecida y hay otro tipo de costumbres de cara a estos premios, ¿no? La segunda, estamos hablando, si os dais cuenta, el primero es un gran político, el segundo también es un gran político y es un gran militar. A partir del tercero lo que vamos a dar es con un perfil de personas que van a ser más militares profesionales, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la segunda expedición. La segunda expedición era de Cayo Suetonio Paulino. Estamos ya en el año 42 después de Cristo con el emperador Claudio ya. Se le considera el primer romano en atravesar el Atlas. Nos desplazamos. Ya no estamos en Libia. ¿Estamos en la zona de Marruecos ahora mismo? Vamos a la costa de Túnez, Marruecos, ¿vale? A lo que llamábamos la Mauritania. Fue destinado allí, en ese mismo año del 42, en calidad de legatus legionis, con orden de suprimir una revuelta de las tribus mauritanias que se habían levantado contra Roma. Bueno, pues tras meses de duros combates, los romanos vencieron a su líder, que se llamaba Aedemon, pero a pesar de la derrota, los mauritanos lo que hicieron es lo que hemos mencionado muchas veces, y lo que mencionabas tú al principio, ¿no? La orografía además lo permiten, no accedieron a rendirse, lo que hicieron fue trasladarse al otro lado de la cordillera del Atlas y renovaron las hostilidades al siguiente año. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Plinio el Viejo nos lo cuenta en su obra. Nos describe la expedición que esta expedición generó, ¿no? Lo leo yo, si eso. Sí, venga, léelo tú. Fue el primer jefe romano que cruzó la cadena del Atlas y avanzó una distancia muchas millas más allá, llegando al río Guir, a través de desiertos llenos de polvo negro, ocasionalmente rotos por promontorios de roca, que parecen que hubieran sido quemados. Una región que el calor hacía insoportable, aunque era época de invierno cuando la exploraron. Si os dais cuenta, y veis el mapa que estará poniendo ahora Francisco en la pantalla, es impresionante, porque lo que hace es ir en paralelo por toda la costa atlántica, no bordeando la costa, sino va por el interior, pero si os dais cuenta del trazado que tiene, prácticamente llega hasta la mitad, casi hasta el inicio del Golfo de Guinea. Es un camino impresionante y atraviesa países como, por ejemplo, estoy viendo que atraviesa países como Marruecos,
Sáhara, Mauritania. El Sáhara, que vamos a generar polémicas, nos van a boicotear, el Sáhara. No, perdón, por lo de país o no país, bueno. Sí. El Sáhara español, Sáhara... Territorios. Entonces, bueno, consiguió llegar hasta la actual región de la Hamada del Guir, como has dicho, siguiendo hasta el río Daras, en lo que hoy es Senegal. Entonces, si miramos un mapa y vemos la costa, y vemos dónde está el río Senegal, te das cuenta de la panza. Me estoy viendo la pantalla que hizo esta gente. Sí. No sería tan duro como antes, pero que, como dice también el testimonio que has leído, fue bastante durísimo, bastante duro y penoso, ¿no? Yo creo que en este momento, Federico, en esta zona, puede que el clima fuese muy parecido, lo están diciendo ahora mismo ellos, porque en esta zona de corriente fría pasa lo mismo en la zona de América, con Perú y Chile, Atacama, que es porque las corrientes del mar son muy frías y no generan evaporación suficiente para que llueva. Y en este caso se agrava por el hecho de que no hay grandes montañas en esa zona y no se produce lluvias. Por tanto, podía ser ya desierto en la época... Bueno, sí, el testimonio que has leído realmente, si lo analizamos, lo dice. A través de desiertos llenos de polvo negro, ocasionalmente rotos por promontorios de roca que aparecen que hubieran sido quemados. Una región que el calor hacía insoportable. Sí. Aunque era época de invierno cuando la exploraron. Claro, ahí ya se había hecho el cambio climático. Ahí está diciendo que el viaje fue duro, ¿no? Bueno, lo importante es que la expedición aportó una información clave a la geografía romana, que era la ruta idónea para cruzar esa cadena montañosa, la del Atlas, y la situación de los accidentes geográficos que había en la zona, ¿no? Realmente, Suetonio Paulino fue uno de los mejores generales de su época. Estamos hablando del que años después, entre el 60 y el 61, acordaros, estamos en tiempos de Claudio, obtendrá la famosa victoria de la batalla de Waiting Street, en la que los britanos, encabezados por la rebelde reina Icena Boadicea o Boudica, fueron literalmente masacrados por las fuerzas de Suetonio Paulinio, muy inferiores en número. El prestigio que alcanzó gracias a esta exploración del Atlas y a la victoria que obtuvo en Britania le reportarán el título de cónsul de Roma ya en el 66, bajo el gobierno de Nerón. Es decir, que llevamos a dos grandes figuras del Imperio Romano y de la dinastía que obedecieron a la dinastía Julio-Claudia en África. Aquí, un matiz para que, para ir enriqueciendo y que la gente aprenda más. En la época imperial sigue habiendo cónsul porque era el cónsul que daba lugar al año. Es decir, aunque no tenía el valor o el poder que tenía en época republicana, un cónsul era importante que existiese para que junto con el que era el emperador diese lugar al año, ¿no? Aunque solo fuese esa decisión. Siguieron existiendo después de la caída del Imperio Romano. Sí, en época sí, pero es importante ese dato. Igual que Senado. Muy importante el nombre. La verdad es que sí. En fin, si quieres ya podemos pasar a la tercera expedición, que es la expedición de Septimio Flaco, ¿no? Del año 50, también bajo el gobierno de Claudio. Es curioso porque aquí ya cambia el perfil y nos vamos a dar cuenta de que las siguientes expediciones ya las protagonizan militares mucho más profesionales. Ya no son políticos, grandes políticos que además dedican parte de su tiempo a hacer la carrera militar, ¿no? Ya son militares profesionales, por decirlo de alguna manera. En este caso es Septimio Flaco, ¿no? Septimio Flaco. La principal fuente de información para esta expedición es Ptolomeo, que basa su obra en otro autor anterior, Marino de Tiro. Vamos a hablar tanto de Ptolomeo como de Marino de Tiro también después, ¿no? Y Marino de Tiro pues, nos habla de la vida al sur del Ecuador, en África, ¿no? Y nos dice que Septimio Flaco partió de Libia, va a ser fundamentalmente la base fundamental desde la que partan la mayor parte de las expediciones al corazón de África. Supongo que porque al estar... Si os dais cuenta en la costa africana, la costa libia como que se mete un poquito más para adentro, como que tiene 50... Ganas bastantes kilómetros, sí. De profundidad, ¿no? Que ya en aquella época pues se lo debían ahorrar, supongo, porque las... Hombre, también puede ser por un tema, aparte de eso, es que los ataques se podrían producir en esa zona porque Libia, en esa zona costera, tiene muy buenas zonas de campos de cereales. Que de hecho Italia, cuando fue, digamos, colonizador de esa zona, en la costa del Golfo, su idea era hacer una nueva, digamos, semillero, ¿no? Una especie de lugar de cultivos. Por tanto, era posible que los ataques se dirigiesen a esa zona. Teniendo en cuenta que son pueblos que están sufriendo una desecación en su territorio,
buscasen comida también. Es decir, pues es posible porque es ahí en Libia donde están los garamantes también y los nasamones. Entonces, en cierta manera sí que es posible que tenga razón, ¿no? Pero nos cuenta que Septimio Flaco partió de Libia con su ejército, llegando hasta donde los etíopes, desde el país de los garamantes, después de 3 meses de camino en dirección al sur, a mediodía. Según lo que podemos deducir de los textos clásicos, el reino de los garamantes fue el único estado organizado del África interior durante todo el Imperio Romano y llegó tal cual a época preislámica. Sí, de hecho, en la época preislámica, lo tomaron, es decir, sí que había... Sí, lo tuvieron que tomar por la fuerza, sí. Era además por el prestigio y por la riqueza que tuvo, y además en los últimos siglos de su historia, pues llevaron, al contrario de lo que estamos diciendo ahora, tuvieron bastante armonía con el Imperio Romano y una relación comercial bastante fructífera, ¿no?, para ambos, ¿no? Entonces, el objetivo oficial de la campaña enviada por Claudio, en este caso, era castigar no a los garamantes, sino a la tribu de los nasamones. Flaco partió de Tripolitania, que está en Libia, pasó las montañas del Tibesti, que son las más altas del Sáhara, cruzó el territorio de los garamantes y entró en una región que Ptolomeo llamó Agisimba, cuya extensión y localización son inciertas, y solo sabemos que había elefantes y rinocerontes, llegando tras 3 meses de camino en dirección al mediodía hasta la comarca de los etíopes, que se corresponde con la zona del actual lago Chad, en el centro de África. Una aclaración. Lo que los romanos llamaban etíopes no se corresponde con la Etiopía actual. Estamos hablando sobre todo de Níger, Nigeria, Chad, lo que es el centro de África. Los romanos llamaban a esa zona de Etiopía cuando realmente, luego ya tuvo Etiopía, se utilizó el nombre a otra zona diferente de África, ¿no? Que no nos confundamos. Y esa era la expedición de Septimio Flaco. Quiero recordar también que toda esta gente volvió, hicieron la expedición, hicieron esto, llegaron hasta el corazón de África. Fijaos dónde está el lago Chad. El lago Chad está casi en el centro de África. Está entre Níger, Nigeria, Chad, Camerún, República Central Africana, en fin, en esa zona. Pues hasta ahí llegaron los romanos. Claro, y aparte, digamos, los intercambios comerciales que existían y las rutas que suministraban a Roma, ¿no? Porque hablas de rinocerontes, ¿no? Y a Roma llegaron rinocerontes, llegaban leones, llegaban jirafas, y no todas... Claro, era un comercio que iba filtrándose por los diferentes pueblos, porque de estas tierras llegaba a las tierras de los nasamones a los garamantes, de los garamantes a los romanos, a África, a los romanos de África, y de los romanos de África al Coliseo. Esto es así. El problema que hay con el tema del transporte, también tengo un par de artículos escritos sobre el tema del transporte de las fieras desde África a Roma. Hay un libro muy curioso que habla sobre el tema. Es que, como los romanos consideraban normal, hay veces que son cosas de la vida cotidiana, no se entretuvieron en decirnos cómo se las apañaban realmente. Claro. Un rinoceronte en un barco para llevarlo desde el lago Chad hasta la costa, y que el animal llegara vivo, y meterlo en un barco, atravesar el Mediterráneo, desembarcarlo en Roma y llevarlo al circo, ¿no? Entonces, muchos de los detalles de todo ese tipo de cosas nos lo perdemos porque los romanos lo daban como algo sabido, que todo el mundo sabía que carecía de interés, por lo tanto no aparecen las fuentes y resulta muy difícil de rastrear realmente cómo se las apañaban en determinados aspectos, ¿no? Sí, eso, en el programa que tenemos sobre el tema de rutas de China con Roma, hablábamos de esos temas, porque también llevaron algunos animales de estos a China. Sí. ¿Cómo se las apañaron? Una jirafa. César llevó un montón de jirafas a Roma para celebrar un triunfo. ¿Cómo llevó César las jirafas desde África a Roma? Imaginemos lo que son las jirafas. Que llevaron muchas y fueron muriendo por los romanos de la época. Yo me imagino el barco con todas las cabezas de las jirafas por fuera. Yo no sé cómo se las apañaron para que no se les murieran. A ver, claro, la ruta era complicada, yo creo que era pasar África, llegar a la costa, y si la metes desde Túnez, en un día cruzaron casi Italia, ¿no? Yo creo que el problema era cómo llegar, la gran ruta que tenían que hacer desde, no digo desde la zona subsahariana, porque en ese momento... Por tierra, claro. Claro, era por tierra todo, sí. En fin, era complicado, y es un libro, la verdad es que bastante interesante, se llama Animales sin arena. Ajá. Lo recomiendo a todo el mundo porque la verdad es que está muy bien. En fin, seguimos. Siguiente expedición. La cuarta expedición fue la de Valerio Festo. Ya estamos en el año 70, justo en la época de Vespasiano.
Entonces, en este caso, pues bueno, la expedición que se había realizado en el 19 por Cornelio Balbo contra los garamantes, pues no mantuvo a estos nómadas muy tranquilos por demasiado tiempo, es lo que decimos, ¿no? Y en cuanto había un momento de debilidad en el imperio, pues rápidamente se revolvían, ¿no? Ya en el primer cuarto del siglo I se sublevaron junto al renegado Tacfarinas y tras la derrota de los africanos, de los seguidores de Tacfarinas, pues una delegación de nómadas solicitó el perdón al emperador Tiberio. De nuevo en el 70, y utilizando el pretexto de una disputa territorial entre las ciudades de Lectis Magnas y la actual Trípoli, se dedicaron a saquear el territorio romano. ¿Qué había pasado en el 69 a.C.? Otro momento, digo, después de Cristo, otro momento de debilidad del Imperio Romano. Claro, eso lo aprovechan todos. Es un momento de un episodio de guerra civil. Entonces, ¿qué hacen los nómadas? Poder central es débil, lo que hago es aprovechar para saquear, porque bueno, ya veremos cómo me responden. Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo y cuándo? ¿No? Ya cuando quieran hacerlo ya estoy en mi tierra, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Valerio Festo era el legado de la Tercera Legión Augusta y fue el encargado de romper el asedio garamante a Lectis Magna. Fijaros que es que se habían atrevido a sitiar una ciudad muy importante del Imperio Romano en el norte de África, ¿no? Lo rompió el cerco, los persiguió y los sometió. Y en esta tarea de perseguirlos y de acosarlos a través de las montañas, encontró un camino a través de las montañas del sur de Argelia y ahorraba hasta casi 4 días de marcha hasta Garama, la capital del reino enemigo. Muchos autores defienden que desde allí llegó hasta los territorios de Tombuctú y Gao. Otros, sin embargo, defienden que se dirigió todavía un poco más al sur, hacia los actuales Burkina Faso y Níger. Os animo de nuevo a que miréis el mapa y os deis cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo y del recorrido que hicieron para llegar a Burkina Faso suena difícil llegar a día de hoy. Ya no quiero pensarlo en aquella época. Entrando por lo visto es que además arqueológicamente hay constancia de que entraron en contacto con una civilización que se llama la civilización Bura. ¿Sí? De lo que pasó después poco se sabe, aunque la arqueología demuestra que a partir de las décadas finales del siglo I después de Cristo, que es lo que os estaba comentando yo antes, el reino garamante entró en una nueva línea de relación con el Imperio Romano, empezó a comerciar regularmente con ellos y a comportarse más como un aliado que como un peligroso incursionador en su territorio, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces el territorio garamante, que está situado al sur, va a ser utilizado como plataforma por los siguientes expedicionarios romanos para llegar a lo que es el corazón de África. ¿Cuál es la siguiente expedición que tenemos que afrontar? Materno, ¿no? Materno, Julio Materno. Sí, Julio Materno, en el año 90 después de Cristo. Estoy siguiendo un orden cronológico, pero estoy haciendo un poco de trampa. Y es que me estoy dejando las expediciones en busca del nacimiento del Nilo y del origen del Nilo al final. Al final, porque son las chachis como las de Livio. Como las de Livio. Eso me lo voy a dejar para el final, ¿vale? Julio Materno era gobernador también de Numidia y Domiciano le ordenó emprender la búsqueda del oro en el actual Chad, llegando desde la costa de Libia, en la región del Golfo de Sirte, en el cumplimiento de su misión a la mítica Aguisimba. Ya hemos mencionado esa tierra, que no sabemos muy bien dónde está. Sabemos que está en torno a las sabanas de la zona del Chad. Podéis dar un vistazo al mapa. Ptolomeo, en su libro de geografía, nos cuenta que Materno partió de Lectis Magna, escoltado después de Garama, yerma por el rey de los garamantes. Iba a hacer la guerra a los etíopes. Si os dais cuenta de lo que os he dicho, y ahora los garamantes sirven como plataforma a los romanos y como apoyo para las operaciones al sur, ¿no? Después de 4 meses en marcha y siempre en dirección al mediodía, llegó al país de Aguisimba, en Etiopía, lugar donde se encuentran los rinocerontes. Es factible que de este viaje proviniera un rinoceronte bicorne, que es una especie muy diferente de la que se cazaba en el Alto Nilo, que era la que estaban acostumbrados los romanos a ver en sus circos. Hay una moneda de Domiciano y epigramas de Marcial que recuerdan el sorprendente espectáculo que fue para los romanos la lucha de este rinoceronte contra otras fieras en la arena del Coliseo, la que dejó esta expedición dejó huella y es constatable. De hecho, creo que hay imágenes en internet de esta moneda, creo recordar que la vi. Y me ha servido explorar esto un poquito para descubrir que el tema de las especies de rinocerontes. Yo no tenía ni idea de que había tantas especies de rinocerontes y tantos tipos de rinocerontes. Yo estuve buscando el rinoceronte este bicornio y bueno, sí es uno que tiene un cuerno un poco más pequeñito en medio, que es el que nosotros yo creo que conocemos ahora como el africano, yo creo. Sí. La verdad es que yo no tenía ni idea de que había tantos y tan diferentes, porque luego cuando los ves son bastante distintos entre sí. Es bastante más impresionante. Este es un señor animal
sinceramente, que debía de dar bastante espectáculo en el circo. Bueno, y creo que ahora sí, ya por fin, la voy a poner para los ¿no? A la expedición enviada por Nerón entre los años 62 y 67 después de Cristo. Pues bueno, el origen de las fuentes del Nilo siempre había sido motivo de intriga para los romanos, incluso en tiempos de César o Augusto. Este último, Augusto, llegó a emitir una moneda con el rostro de César y el título de Egipto Cacta, o la imagen de un cocodrilo que era el símbolo del país, ¿no? Siempre había sido visto Egipto y el Nilo como algo exótico por los romanos, ¿no? Es la expedición romana más famosa de África, además. Sabemos que Nerón, esto es muy curioso, siendo joven estudió bajo la tutela del Queremón de Narucratis, a ver si soy capaz de decirlo, Hierogrammateus, de los habitantes egipcios y director de la Biblioteca de Alejandría. Buen currículum tenía, sí. Sí, la verdad es que sí. No tanto como Séneca, pero bueno, bien. Sí, la verdad es que fue capaz de despertar, Nerón era una persona súper culta, la verdad, y fue capaz de despertar en él el interés científico y geográfico. Séneca, que era el tutor y la persona de confianza de Roma, en Roma de Nerón, también pasó parte de su juventud en Alejandría, donde entre otras cosas estudió geografía, etnografía de Egipto y de la India y desarrollaba su interés por las ciencias naturales, en las que, según Plinio, destacaría por sus conocimientos de geología, oceanografía y meteorología. Un apunte en esto. Hace tiempo tuve que escribir un artículo sobre cómo veían los antiguos y la gente de la antigüedad el tema de los terremotos. Y me topé con los escritos de Séneca sobre el tema. La verdad es que dedicó uno de los capítulos de este libro que he dicho de sus conocimientos de geología, lo dedicó en exclusiva a los terremotos. Y la verdad es que es muy interesante porque da consejos prácticos de lo que tienes que hacer, aparte de intentar dar una explicación sobre sus causas, su origen, basándose en la ciencia antigua, y de que aceptara más o menos, sí que da una serie de consejos muy prácticos sobre qué hacer cuando hay un terremoto, qué es lo mejor y qué es lo peor que puedes hacer, en dónde te tienes que poner. Dice que te pusieras en las jambas de las puertas. Bueno, eso lo dice en Japón. Sí, la verdad es que da buenos consejos. Y luego te dice que te alejes también de las grietas en las que salen vapores, porque da testimonio de cómo en la famosa erupción del Vesubio, de la que él sí que fue contemporáneo y tuvo testimonio directo, ¿no? Pues creo que me estoy ocupando de historiador. De las laderas del Vesubio emanaban gases venenosos que acabaron con un rebaño de ovejas. Y no fue la famosa erupción del 79 después de Cristo, fue en el 73. Creo que hubo una anterior en el 63, fue en esa erupción. ¿Sí? Yo siempre oí de la tierra que mataban a los animales y que había estado también alejado de ellos. Lo que sí es cierto que los romanos no conocían el fenómeno del volcán, eso no. Conocían las emanaciones de gases, los terremotos, pero no en sí una erupción volcánica. Es lo que trataban de explicársela de diferentes maneras y unas veces estuvieron más cerca de que otros. Séneca, la verdad es que estuvo también bastante cerca de dar una explicación lógica al tema de los terremotos, al vulcanismo, a todo ese tipo de cosas. En fin, en conclusión, que no me quiero alejar del tema, que estamos hablando de África. No te preocupes, que a la gente le gusta. Las dos personas más poderosas de su tiempo, Nerón y Séneca, compartían movimientos e interés por Egipto y por su gran río. Va a ser el propio Séneca, en una de sus obras, en la que hemos mencionado en Cuestiones Naturales, el que ponga por escrito toda la información que le dieron dos de los centuriones que se enviaron a la búsqueda de estas fuentes del Nilo, ¿no? Y dice textualmente, ¿lo quieres leer tú? ¿Lo tienes en pantalla? Ahí vamos. Llegamos a unos enormes pantanos, cuya extensión desconocen los propios naturales, y que es imposible averiguar. Las plantas acuáticas allí están tan enmarañadas que nadie podría medir la superficie de aquellas aguas, ni a pie ni en barca, incluso si ésta fuese tan pequeña que solo cupiese en ella un hombre. No lograría avanzar en aquella espesura. Vimos allí dos rocas, por entre las cuales el río desempeñaba con gran ímpetu. Del relato entonces se desprende que Nerón envió al menos una expedición. Podemos negar la posibilidad de que fueran varias. Esos centuriones, ayudados por el rey de Etiopía y recomendados por reyes vecinos, consiguieron avanzar remontando el Nilo Blanco, llegando a la zona de Sudán, que ha descrito ahora Francisco leyéndolo, llamada Sudá. La llamaban Sudá, que significa barrera. Era una zona pantanosa de miles de kilómetros cuadrados de extensión, la que parece ser que se quedaron embarrancados los expedicionarios que mandaron, ¿no?
Además de Séneca, tenemos, sin embargo, sobre el nacimiento del Nilo, y esto me parece muy, muy interesante, de lo más interesante que vamos a hablar sobre el tema, otra fuente, que es Plinio el Viejo, que nos habla de una expedición del Nilo mandada por Nerón y que nos aporta nuevos datos, como por ejemplo el año de su comienzo, que fue el 66. El carácter militar, que ya lo hemos dicho, está integrado por pretorianos, dirigidos por un tribuno, y por un grupo, que el grupo llegó hasta la actual presa de Asuán, cartografiando las ciudades y los accidentes geográficos de la zona. Desconocemos si la búsqueda de Nerón de las fuentes del Nilo fue un éxito o no. Sin embargo, sí que sabemos, y era a lo que me refería antes, que Ptolomeo, que es un autor del siglo II después de Cristo, que vivió entre el 100 y el 170, en su obra Geografía, describe con todo detalle el curso del Nilo. Y curiosamente ya aparecen los dos brazos del río, el Nilo Azul, y el Nilo Blanco. Y su origen en unos grandes lagos, que son los actuales lagos. Eso, ¿cómo lo descubrieron? Si está escrito, a ver, bueno, pues por lo visto lo descubrieron los anglosajones hace 3 días. ¿Sí? Ya se sabía. Y ya lo está hablando Neo en el siglo II después de Cristo. Claro, porque el tema, si estamos viendo que uno llegó hasta la presa de Asuán, que eso está en Egipto, el otro se quedó en Sudán, no llegaron a los lagos. Ni al Tana ni al lago Victoria, ¿no? Pero sí que alguien llegó, o sea, algún comerciante o algo. Vamos a seguir tirando del hilo, a ver cómo sabía Ptolomeo esto. Porque Ptolomeo no estuvo allí. Sí, por eso, ¿alguien se lo contó? Al parecer, Ptolomeo recogía la información de un autor anterior. Es decir, se sabía todavía de antes. Mariano de Tiro, que a su vez fue informado por un marino y comerciante griego llamado Diógenes. Con certeza, el griego viajó desde la costa del Índico o desde la costa africana del Mar Rojo, hacia el año 100 después de Cristo. Y desde allí hasta la región interior de los grandes lagos Victoria y Alberto, de los que nace el río. Si vemos un mapa, de hecho hay un mapa muy interesante que describe el comercio de Roma con la India, nos damos cuenta de que para llegar a las fuentes del Nilo tal vez mejor que remontar el río es entrar por la costa este africana o por la costa del mar Rojo. Si tenéis un mapa os dais cuenta de que a lo mejor es mucho más fácil, el recorrido es más corto, hacer primero el recorrido por el mar y desde la costa oeste africana, desde la costa de Kenia, desde la costa de Somalia, es mucho más sencillo llegar. Entonces, es de ahí de donde se sabe. Mariano de Tiro lo sabía porque fue informado por Diógenes. Claro, el tema, claro, que se dedicaba a comerciar con la India. Si os dais cuenta, lo que hacía era comerciar con la India y el este africano, llevaba sus productos a Egipto y de Egipto pues se comerciaba a través de Alejandría con el resto del Mare Nostrum. De hecho, este tal Diógenes dio testimonio también de los famosos Montes Luna, cuyas nieves alimentan los lagos Alberto y Victoria, de los que hemos hablado, y que hoy se llamaría el Parque Nacional de los Montes de Rwenzori. El testimonio gráfico de esto lo tenemos ya en el siglo XIV, que es cuando se publicará la geografía de Ptolomeo y cuando se editan gráficamente los escritos de este autor del siglo II después de Cristo, en el siglo XIV. No es que se supiera en el siglo XIV, sino que es en el siglo XIV cuando se da a conocer y se publican sus mapas, ¿no? Viendo sus mapas, el que es el mapa mundi casi, lo sí. que es la costa europea se parece bastante. Sí. Cuando llega a África, bordea bien la zona de Mauritania, Marruecos, se baja un poco a Senegal, va cogiendo forma, pero claro, después a partir de ahí es invención. Y sí se ve lo que bien dices, los orígenes del Nilo, ¿no? Se ven unos lagos y cómo van uniéndose en un solo río y ya tiran hacia el norte, ¿no? Sí, y si amplias un poquito la imagen, si te das cuenta, se ve perfectamente también la diferencia entre el Nilo Blanco y el Nilo Azul, y vienen muy bien marcadas, perfectamente marcadas las fuentes. Y si te das cuenta también, al filo de lo que has dicho, la costa del norte de África también está bastante bien dibujada, la costa del este africano y el sur de Egipto también se ve muy bien, la península arábiga también está perfecta. Se ve muy bien, el Golfo, sí, el Mar Rojo. África no se sabía realmente cómo era, se pensaba que era bastante más pequeña de lo que era y por eso no se la dibuja entera. Si te das cuenta es como si no tuviera sur. Sí, no, el sur no se sabe. De Somalia para abajo realmente no se conoce bien. Kenia ya parece mal dibujada. Te das cuenta en el mapa de Ptolomeo. Es muy interesante. Y el Golfo de Guinea tampoco parece bien dibujado.
Se aparece mucho más pequeñito. Y después del Golfo de Guinea, si te das cuenta, en el mapa de Ptolomeo ya no se sabe que... No, es inventado, sí. Y lo unen a una especie bueno, al Polo Sur, todo como una tierra que ocupa todo. Es curioso que estoy viendo aquí en todo el centro de África, el lago Chad se ve perfectamente. Es curioso que el lago Chad sí que lo han dibujado. Sí, porque saben que existe. Todas estas expediciones que estamos diciendo se conocían. En fin, en conclusión, remontándonos en el tiempo y consiguiendo adelantar 1700 años a los famosos Samuel y Florence Baker, a Richard Burton, a Speke y a Stirling, los romanos no solo reencontraron las fuentes del Nilo, ya que realmente fue Diógenes, el comerciante griego, que habla de Tiro y Ptolomeo, el que realmente descubrió, que nosotros sepamos, las fuentes del Nilo. Es la persona con más antigüedad que conozcamos que haya dado descripción de ese territorio. Entonces, el interés por conocer y por explorar el corazón del continente africano siempre ha estado ahí. Y antes de estos famosos exploradores anglosajones, incluso de los propios romanos, pues muchos fueron los que dejaron sus huellas en estos remotos lugares de África. Los fenicios, desde sus exploraciones costeras, y los romanos con sus exploraciones terrestres, abrieron camino a los que muchos siglos después la historia oficial, entre comillas, ha otorgado el título de grandes exploradores. Sí, efectivamente. Sí. Este título de grandes exploradores de África se lo daba a este listado de gente que hemos enumerado. Sí, no, mucha gente habrá descubierto estas historias de descubridores. Y ahora me viene a la cabeza, no sé si tú, Federico, te acuerdas de una película que era Quatermain y las minas del rey Salomón. Sí, claro. Creo que era esa, si no me recuerdo mal, en la que había romanos. ¿Aparecían romanos? No me acuerdo. Yo en Quatermain en otra que se iba al interior de África. No me acuerdo, a lo mejor me lié de Quatermain y no es Quatermain, sino una parecida, que era como una especie de Indiana Jones, en la que viajaba al interior de África y había una población de gente blanca vestida de romanos y como que controlaban a la población negra vecina y eran descendientes de estos aventureros que fueron a buscar los tesoros. Oye, a lo mejor lo han sacado de la leyenda esta es una leyenda realmente, sobre el tema del pueblo de romanos que hay en China. No, pero era África negra. A lo mejor se inspiraron en eso, ¿sabes? En la creencia, bueno, sí. De los romanos de la Legión Perdida que se quedó que acabó en China. Sí. Persia. Sí, eso sí que lo contamos en el programa ese que tenemos Sí, sobre el comercio con los chinos. ¿Cómo le llaman los romanos a los chinos? Los seres. Los seres, sí, algo así, sí. Los seres, sí. Seres. Claro, estoy intrigado yo con el Quatermain, si era Quatermain. Si alguno oyente vio la película, yo creo que era esa. Lo dejen en comentarios. Una película en la que unos exploradores, o película o cómic, porque ya me estoy liando yo un poco, pero sí que lo vi, eran vestidos de romanos y... Lo voy a tener que ver, me voy a volver a ver la película porque ya has despertado muy curioso. No, yo voy a buscarlo, a ver si lo encuentro. No sé cómo buscarlo, porque esto es lo típico que está en la memoria, pero no es una fantasía, es una película. Volviendo a ver la peli. Sí. Pues me quedado Quatermain y las minas del rey Salomón. Tengo que buscarlo. Bueno, pues la verdad es que este tema me fascinó. Cuando empecé a encontrar cositas sueltas por aquí y por allá, me costó muchísimo porque la información estaba muy desperdigada por bastantes libros que tuve que consultar, ¿no?, para escribir el artículo. Pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención y creo que esto es un ejemplo más de que tenemos que tener cuidado con la historia, entre comillas, siempre digo entre comillas, oficial que nos cuentan, ¿no? A veces hay una visión demasiado anglosajona de la historia. La historia no es siempre exactamente así. Hay que conocer exactamente lo que pasó. Si ya pasa, y ya está pasando y estamos olvidando por potenciar a exploradores del siglo XIX-XX a los romanos, de hace 1000 años, imaginaos hasta qué punto puede llegar esa manipulación cuando hablamos del siglo XVI, del siglo XVII o del siglo XIX. No te digo nada del siglo XX. Por ejemplo, cuidado con lo que nos cuentan y, por favor, señores escuchantes, señores videntes, lean y fórmense su propio criterio. De hecho, hablando de estos exploradores que nos roban, ¿no? En Inglaterra, bueno, no digo la gran masa, ¿no? Pero muchos creen que la primera circunnavegación fue la de Drake, y es la que tal, y olvidan la del Cano, ¿no?
¿A qué se puede esperar de una gente que no tiene en cuenta la huella que han dejado los anteriores? Por ejemplo, en el Océano Pacífico, que era un lago español. Sí, no, se llamaba el lago español. Cambiaron la nomenclatura a todas las islas. Esas islas tenían un nombre y habían sido exploradas antes por otra persona. Sí. Pero ellos siguieron viviendo en la ficción de que eran los primeros que habían llegado allí y le pusieron, ignoraron los nombres que se les habían puesto por parte de los españoles y les pusieron los suyos propios. Claro, pero es una forma de apoderarse de ellos. Es decir, si no lo hicieron en el sur de Estados Unidos fue porque no pudieron. Es decir, porque en lo que fue el norte de México en su momento que era el sur de Estados Unidos, porque esos nombres habían quedado ya arraigados en las poblaciones locales que dominaron y no los pudieron cambiar. Oye, había mucha población. Sí, sí. No existiría Los Ángeles, sería otra cosa. ¿Es así? Sí, no te dudas ninguna. Cuidado con la historia que nos cuentan por ahí, porque muchas veces ha sido distinta. Sí, pues esta aventura, ¿no, romana, este viaje un poco en el tiempo para conocer los orígenes de los descubridores, porque alguien dirá, espera, que había gente allí y no descubrieron nada. No, eso es cierto, como la serie que estamos contando en podcast sobre la conquista de América, dejaron bien claro David Nievas y sus compañeros de serie que la conquista es un término nuestro, el descubrimiento es un término europeo, ya había gente viviendo allí, pero es el descubrimiento porque es cuando Europa descubre otro continente, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, Roma descubrió ese territorio, pero ya sabía que existía porque había un tráfico de personas, de movimiento. En Roma había esclavos, voy a decir negros, es decir, de subsaharianos muy frecuente, a través de estos bandidos, me imagino, de estas tierras eran los que se dedicaban al comercio, porque Roma en sí no conquistaba zonas de población mayoritariamente subsahariana. Esto hay que tener en cuenta, el norte de África era la misma población bereber, rifeña, que estamos hablando ahora, o incluso... Sí, estaban ahí desde mucho antes de los árabes y desde época romana, que sepamos, y desde época cartaginesa también ya estaban ahí. Sí. Pues nada, muchas gracias, Federico. Y en esta historia, yo ya te invité también a otros programas que tenemos hablados, uno sobre Roma, sobre los generales y los grandes héroes de Roma, que tenemos ahí a Cincinnato y a algunos más. La Roma más mítica, la más antigua. La Roma mítica de los grandes hombres, ¿no? Que merecieron triunfos, merecieron coronas murales, coronas cívicas, y podemos un día hablar de eso, que tienes un par de artículos en el blog sobre el tema. Cuando quieras, podemos tú y yo sentarnos aquí a hablar y contar historias de romanos que nos gustan a los dos y a la gente, ¿no? En primer lugar, decirles que busquen de Histórica, ¿no? La revista de los divulgadores de la historia, pero si os gusta Roma, podéis leer la novela, ¿no? Sobre la gens Valeria, llamada Ad Urbe Conditia, que está publicado por Edad de los Libros, editorial Edad. Os voy a dejar un enlace en la descripción del programa para que, si queréis haceros con él, recordar que es un libro que como todos los libros, hay que agradecer a los autores, y en este caso aún más, porque todo el esfuerzo lo van a dedicar a una obra de promoción cultural, como en este caso el mantenimiento del puente de Alcántara, ¿no? Y eso es muy loable y creo que merece la pena que la gente haga el esfuerzo de comprar el libro Ad Urbe Condita para que nuestro patrimonio histórico tenga un poco más de defensa, ¿no? Es decir, esa asociación a la que dedicáis el dinero tenga más fondos y sobre todo que la gente no se queje. Es decir, la gente siempre nos quejamos del vicio, ¿no? De que no matemos el patrimonio. Pues mira, esta opción tenéis que comprar un libro y todos los derechos de autor, que es verdad que no es todo el libro. Por desgracia, los autores ganamos un 10% como mucho, un 9%. Si hay suerte, pues a lo que seas posteguillo, que puedes pagarte el 15 o el 20%, el resto ganamos eso. Os digo la idea porque hagáis un poco cálculos, en torno al 10%. Y eso ayudará al mantenimiento de ese puente que en teoría tenía que mantener el Estado, pero no mantiene, y pues la sociedad civil tendremos que hacerlo, ¿no, Federico? Sí, en este caso además, permíteme hacerte una precisión. La editorial Edad, al saber que tenía un objetivo benéfico, negoció con nosotros, no podemos decirlo por lógica de la confidencialidad, ¿no? Entre la asociación y ellos, negoció un porcentaje mayor al saber que nuestro porcentaje iba a ir destinado no a la asociación, sino a esta causa, ¿no?
Entonces, bueno, gracias a eso ha llegado más dinero todavía gracias a la generosidad de DAF y a la de los lectores, de los muchísimos lectores que han comprado ya la novela, ¿no? Y los que lo van a comprar a partir de hoy, escuchando el programa, muchas gracias a tocar el clic en Amazon, que ayuda al sostenimiento del blog, eso os lo digo siempre. No, si todo el día digo eso es porque me ayuda al blog, pero bueno, si no, no queréis dar dinero a esa multinacional, que lo veo digno, en la librería de vuestro barrio, en la librería de vuestra ciudad, de vuestro pueblo, ¿qué paso están las librerías? Para que las ayudéis a comprando, hagáis el favor de pedir que os encarguen el libro Ad Urbe Condita. No puedo decir los autores porque son muchos y seguro que en la búsqueda que es varios autores, ¿no? Sí, lo escribimos 14 autores, pero la obra tiene una unidad porque lo que cuenta es la historia de la familia de los Valerio, una familia real, es una gens real a lo largo de toda la historia del Imperio Romano, desde la época casi mítica de la monarquía hasta la caída del Imperio en Occidente, aprovechando cada capítulo para narrar un periodo de esta familia, para narrar un momento importante de la historia de Roma, utilizando como coartada la historia de esta familia. Además, hay una enfermedad genética que van arrastrando los miembros de esta familia, que le llaman la mirada velada, que realmente es una forma de no ver los colores, pero que ves los colores. Es que no me acuerdo, el daltonismo no es una enfermedad que te permite ver las cosas solo en blanco y negro y que es real. Vale. Sí. Que va pasando con los genes de una manera un poco caprichosa. A unas personas sí, a otras no. Ellos, en vez de verlo como una maldición o verlo como una desgracia, lo ven como un don que les conceden los dioses, porque a las personas que lo padecen le permite ver las cosas de una manera más clara, ¿no? Llamada la velada. Y bueno, pues con esa unidad realmente que hay, pues contamos la historia de 14 de los momentos más importantes del Imperio Romano en Occidente, sobre todo, ¿no? A través utilizando como coartada narrativa a la familia de los Valerio. Además, el libro costó muchísimo de escribir porque imaginaos el titánico trabajo de coordinación que supone juntar a 14 personas para dividirlas en 3 bloques, en 3 momentos históricos distintos, para que escriban una historia que tenga cierta conexión, sí. La mayoría, la verdad, es que hay alguno novel, pero la mayoría de los escritores son escritores ya muy curtidos, con muchos libros y premios a sus espaldas. Pero bueno, eso tuvo un primer trabajo de edición por mí, por Sergio Alejo y por otro escritor que se llama Manuel Martínez Peinado. Pero cuando nosotros ya le dimos el ok, lo que hicimos fue someterlo a otros 3 editores secretos que ya eran divulgadores muy experimentados, que son Lorenzo Gallardo, que ahora está muy de actualidad por el programa de Históricos Anónimos, José Luis Hernández Garbi, un veterano, y otro veterano, Javier Santamarta, que volvieron a editar literariamente, no históricamente, esas historias, ¿no? De cada grupo. Lo dividimos en 3 grupos, lo que editar. Y luego ya una vez, ya con el ok de estos 3 editores, lo sometimos a la editorial para que lo volvieran. A ver, si hay una rata... Refinado, elaboradísimo. Hay una rata por ahí, aquí muchos ojos se después. Sí. La verdad es que sí. Pues nada. Así que muchas gracias, un placer estar de nuevo en Belumartis y nos veremos pronto hablando de los míticos romanos o de cualquier otro tema. Tú quieras, aquí Federico, esto es tu casa, ya sabes, más en tu caso, que ya te conozco hace mucho tiempo y eres, bueno, colaborador antes más habitual, porque ahora ya nos da la vida para todo y ahora con este formato de los programas de podcast, de estos de hablar y tal, es más rápido casi. Me es más rápido hacer un programa de estos de podcast que un artículo del blog. Es decir, escribir lleva mucho tiempo, hablar lleva menos tiempo y permite mayor divulgación. Por lo tanto, tú cuando quieras un día hablar conmigo, nos sentamos aquí y que nos vea la gente a hablar sobre algo que nos apasiona, ¿no? Que es la historia y concretamente la historia de Roma. Y nada, y si quieres hacer otra cosita que no tenga que ver con Roma, que tenga que ver con lo que quieras. De vez en cuando me gusta salirme del tiesto. Hace poco he escrito una cosa sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque al fin y al cabo mis estudios fueron en Historia de España, no en una época determinada, y luego ya me especialicé por voluntad propia en Historia de Roma. Pero como todo historiador, al final picamos en todas las épocas. No lo podemos evitar, ¿verdad, Francisco?
yo soy poliadicto, o sea... Igual. Es verdad Ustedes no entran en sus diferentes variantes directamente en vena. Es verdad que yo, en toda la poliadicción que tengo para la historia, todo lo que haya tiros, espadas y tiro más, no sé de leer mucho sobre, yo qué sé. Y además de historia militar, ¿no? Efectivamente, sí, claro. Pero bueno, leo también de otros temas, pero al final están vinculados, ¿no? Porque si lees de historia política, al final acaban en guerras, ¿no? La realidad es que todo lo que... Ya cada uno tenemos cojeamos de un pie, cojeamos de otro, tenemos más inclinación a una cosa que a otra, pero compartimos el mismo amor hacia la historia en general, ¿no? Son diferentes tipos de lo mismo, de la misma cosa. Realmente diferentes nombres para la misma cosa, que es la historia, que tiene muchas facetas, ¿no? Y que están todas unidas, es decir... Sí. Así que nada, un placer. Un placer, y espero estar dentro que el tiempo me lo permita y los múltiples compromisos que hay aquí y allá me lo permitan para poder estar otra vez con vosotros y disfrutar, no solo de escuchar los podcasts que llevo desde que existís, escuchando los podcasts de Bellum Artis, incluso desde antes de dedicarme a la divulgación, sino ahora como un honor de ser parte de esta familia, ¿no? Que somos los integrantes de Bellum Artis. Bueno, Federico, espero volverte a ver virtualmente, ¿no? En persona y, si es posible, presentando otra vez un libro como nos vimos en Madrid y ojalá un día acabe mi segundo libro y tengamos el honor de vernos en persona. Lo veremos. No, también antes, si es posible. Pero bueno. Yo subo mucho a Asturias también, así que más tarde o más temprano. Pues nada, Federico, muchas gracias por contarnos esta historia hablada sobre la presencia romana en el corazón de África. Y a los oyentes os recuerdo que nos podéis ver en el canal de YouTube, y a los que estáis viendo en el canal de YouTube que tenemos un canal de podcast en iVoox, pero también en Google, en iTunes, en Google Podcast y en otros reproductores de audio que existen en la nube, ¿no? Es decir, si pones Bellum Artis Podcast en Google, os saldrán todos nuestros programas, que hay mucho más que en nuestro canal de YouTube. Ya son muchos años contando historias y 10 años hicimos en mayo, el 31 de mayo, hicimos 10 años de blog y en esos 10 años, como bien dice Federico, hicimos muchos cambios, pasamos a formato podcast y ahora estoy fomentando este canal de vídeo. Por lo tanto, el que quiera, que vaya a YouTube y busque Bellum Artis. Y si os ha gustado esta historia, darle a me gusta y compartirla en vuestras redes sociales. Pero ya sabéis, si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis invitar a un café o algo más fuerte, como un sándwich o un bocadillo, en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis. Porque ya sabéis, los historiadores tenemos necesidades fisiológicas y comer un bocadillo o un café nos puede animar a seguir contando historias, comprar libros y mejorar nuestros sistemas de reproducción. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Ya sabéis, Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.